alguien pudo haber tenido en el pasado. En ese escenario de discusión que siempre se da, la Orquesta Filarmónica de Bogotá pues ha venido haciendo algunos planteamientos durante ya un tiempo en el sentido de resignificar el himno y de repensarlo. Hace poco lo hizo con motivo del paro y ahora lo hace más bien asociado a otro tema, el de la integración regional, tratando de responder preguntas que se podría hacer cualquier colombiano que dice, pues yo canto el himno porque es el himno, pero no me planteo si representa la diversidad o si este himno está en consonancia y armonía con las necesidades de todas las regiones. Y otros dicen, pero es que no tiene que ser así porque es una cuestión simbólica y no hay que tocarla. Hay una ley de la República que la defiende y una discusión en el Congreso puede ser muy larga. Ese último ejercicio de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que como digo está asociado al tema de la integración regional, pues se los queremos presentar ahora aquí en Caracol Radio antes de conversar sobre él. Admiración, espanto, soldados sin coraza, el reino soberano, derechos para todos, justicia, libertad, se sol alumbra a todos, el bien germina ya. Canta el himno de la tierra, canta el himno de la vida, canta un himno para todos, canta, canta, canta. Ahí está la gloria, viene gloria, dulce gloria, pa' mi casa, pa' mi gente, pa' mi tierra. Dime gloria, ¿dónde está? Se va la noche y llega el día, la esperanza me miró, abre mirada tan bonita.
tutarata matojen kajata, surutu así para acá, aisca, ojuitos tanasca cuaipa. Estoy recibiendo una cantidad de mensajes mientras escuchamos esta pieza, porque aquí hay dos discusiones. La una, si esto es bello o no es bello, y si alguien quiere que esto sea el himno de Colombia nuevo o no. Sobre el segundo punto, podemos pelear de aquí hasta el 2042. Sobre el primer punto, pues me parece que es una obra bellísima, y quiero saludar a esta hora al maestro David García, el director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Maestro, buenos días, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Muy buenos días, Gustavo, y a todos los oyentes. Antes de cualquier consideración y por elemental respeto, ¿quién escribió esto? ¿Quién lo arregló? ¿Y quién lo tocó? Bueno, es una pregunta muy importante. Esto lo compuso el maestro Victoriano Valencia, gran compositor colombiano que ha hecho varias piezas con la Filarmónica de Bogotá, y ha sido un trabajo de músicos de la Filarmónica de Bogotá, de diferentes agrupaciones nuestras. Han participado más de 120 músicos y varios invitados también, que como se escucha en la pieza, pues allí hay música llanera, hay música de la costa, del Pacífico, de Boyacá, etcétera. Entonces, esos músicos fueron invitados. Maestro, pregunta que queda sobre la mesa después de todo lo que hemos conversado, comentado y las opiniones de los oyentes en las redes sociales esta mañana. ¿Quiere usted o hay un movimiento del cual usted hace parte para cambiar el himno de la República de Colombia por algo que se adapte más a lo que sentimos hoy? Bueno, me gusta esa pregunta porque sé que es muy polémica. No, en realidad nosotros no pretendemos cambiar el himno nacional ni reemplazarlo. Simplemente en la música sucede lo siguiente, hay obras musicales, por ejemplo, hay una pieza de Paganini y otro músico hizo variaciones sobre esa pieza. Entonces nosotros hemos llamado a esta pieza El bien germina ya, variaciones sobre un tema del himno nacional. Y eso tiene este título por lo siguiente. Efectivamente, el año pasado nosotros hicimos una convocatoria porque vimos que en las redes sociales había gente que quería o cambiar la letra o cambiar la música. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué lo quieren cambiar y cuál sería la propuesta que ustedes quieren hacer? Lo que nosotros después de esto hicimos fue una reflexión y notamos que la gran discusión se da sobre la letra, ahí es donde está lo más álgido del tema. Entonces no nos metimos con la letra, sino que con el maestro Victoriano hablamos y él lo que hizo fue tomar melodías del himno nacional, partes que son muy bonitas, que se escuchan allí, y de eso hacer un viaje por toda Colombia para representar las diferentes regiones que tiene nuestro país, que es un poco el espíritu que pretendemos, porque que hayan piezas que en este momento representen todo lo que es la diversidad cultural, étnica, y lo hacemos a través de la música como se escucha en esta pieza, pero no queremos cambiar el símbolo patrio, eso es otra discusión, y como usted bien decía, en esa discusión podríamos estar 30 o 40 años. Lo importante es rescatar la discusión que se formó alrededor del himno y que lo que hacemos es sintetizar en esa pieza el querer de mucha gente que en el himno se represente la música y las regiones de todo el país. Precisamente cuando se hizo esa primera convocatoria, un queridísimo colega, Eduardo Mackenzie, a quien conozco desde épocas por allá pretéritas de trabajo en la revista Cromos, publicó una columna titulada ¿Quieren acabar con el himno nacional de Colombia? Eduardo, ¿le parece que quieren acabar con el himno o que es un ejercicio válido de resignificación y artístico? En París, ¿cómo está, Eduardo? Muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que hay un intento de destruir el himno nacional de Colombia, como quieren destruir muchas otras cosas del alma colombiana. Hay un movimiento revisionista que es además muy confuso porque la propuesta contra el himno nacional es sumamente confusa. Por ejemplo, David García, quien yo saludo porque yo conocí a David García cuando era niño, yo conocí a sus padres, a Raúl, Victoria, de los que tengo muy buenos recuerdos, conocí muy bien la Filarmónica de esa época, y entonces, por eso le envío un saludo, y quisiera decirle que la explicación que da hoy en día es un poco coja, porque hay que saber que esa iniciativa
contra el himno nacional, es contra su música verdiana y contra la letra, que es de Rafael Núñez, que es un gran poema, viene de un momento político terrible del año pasado, más o menos de mayo, junio y hasta agosto del año pasado, que luego de que el país viviera esa ola de violencia que recorrió durante 55 días casi toda la geografía del país. En ese contexto surgió esa idea de cambiar el himno nacional, porque algunos decían que era el himno de los terratenientes, que representaba a la oligarquía, que era una cuestión pues horrible, que había que cambiarlo y había que modificarlo y había que construirlo. E incluso llegaron a hacer una deconstrucción del himno nacional que García no cuenta hoy en día, no menciona eso. Ustedes hablan de incorporar aires colombianos para el himno nacional y olvidan o niegan el hecho de que hicieron una versión completamente espuria del himno nacional, incorporando elementos del Imperio Contraataca, una música de John Williams, con el tema de Dag Bader, el himno del mal que se proyecta en una película del futuro. Entonces, esa mezcla, esa confusión que hay ahí en ese planteamiento es un poco discutible porque no es clara. Es decir, que haga, por ejemplo, unas variaciones, el maestro que acaba de ser nombrado, el Victoriano. El Victoriano Valencia, sí. Que haya unas variaciones con ciertos acentos, eso está muy bien, pero el propósito central de esta campaña es destruir tanto la filosofía que hay en el poema de Rafael Núñez como la música y el contacto civilizacional que hay entre Colombia e Italia, entre la música de Colombia de esa época, cuando Oreste Chindici creó el himno nacional, la música del himno nacional, y nuestra conexión con la música verdiana, con la Italia musical y cultural de esa época. Todo eso hay que destruirlo para inventar otra cosa que ellos mismos no saben qué es. Entonces, por eso creo que es una campaña lamentable. Eso, para mí, es una especie de talibanismo cultural colombiano. Ustedes se acuerdan lo que pasó hace unos años, cuando los talibanes destruyeron las esculturas de Buda, las más antiguas que había de hace más de 1500 años que existían, y las destruyeron, las dinamitaron, diciendo que eran muy feas, como están diciendo hoy en día que el himno nacional es muy feo. Entonces la destruyeron, que eran contrarias a los principios del Islam, y ahora entonces hay una como copia de esos esquemas, de esas reacciones sentimentales y absurdas con nuestros valores, porque no solamente el himno nacional está en juego, está también la deformación de la bandera nacional. Ustedes han visto cómo algunos activistas de extrema izquierda utilizan la bandera nacional al revés para decir esta bandera hay que destruirla también. En fin, el escudo nacional también quieren cambiarlo, es decir, cambiar toda la esencia simbólica de Colombia. Ese es el fondo del problema. A ver, maestro David, ¿usted qué opina de eso? ¿Estamos en el camino de hacer esos cambios? Bueno, no, en primer lugar saludo también a Eduardo Mackenzie. Me parece que la cosa no va hacia la destrucción del himno. A mí me parece que el himno nacional debe seguir siendo el que es. No hemos cuestionado nosotros la letra. Y a la pieza espuria a la que hace referencia Eduardo, es una pieza que no hizo la Filarmónica, eso fue hecho, si mal no recuerdo, en Medellín, entonces no tiene nada que ver con la reflexión que nosotros hicimos. La reflexión que nosotros hacemos es otra, es simplemente que por un lado está la pieza que es el himno nacional y seguirá siendo la pieza oficial para todos los actos oficiales. Nosotros lo que decimos es que tomemos partes del himno, escuchemos lo que la gente está diciendo, y la gente está diciendo, mire, qué bonito sería que el país
se vea representado en diferentes regiones, sus etnias, lo que es el país, y que reconoció la Constitución de 1991 la diversidad cultural de Colombia, pero nadie está hablando de destruir el himno, ni hay un movimiento, ni mucho menos suscitado por nosotros, sino que hemos propuesto una pieza y que la gente la escuche. David, yo creo que tú acabas de decir una cosa que es importante, que muestra un poco el error en que tú y tus amigos están frente a esta cuestión del himno nacional, porque tú dices que el himno nacional será la versión oficial, etcétera. Déjame decirte que el himno nacional, ni la bandera colombiana, ni el escudo nacional son símbolos oficiales. No son solamente símbolos oficiales, son mucho más que eso. Hacen parte del patrimonio intelectual y cultural de Colombia. Para nosotros, sí, los colombianos, esos símbolos son obras de arte que hay que respetar. ¿Por qué no propones tú que, por ejemplo, las obras del libertador Simón Bolívar también las esculquen para ver y sacar ciertos párrafos que no convendrían hoy porque son redactados en otra época, como decía alguien al comienzo de la discusión, como son cosas de la otra época, entonces acabemos con esa cosa porque hoy en día es otra cosa. Entonces, ¿por qué no revisan también las obras completas de Nariño, que deben tener frases que no corresponden al día de hoy? Entonces, ese es el problema, de que ustedes no ven el himno nacional colombiano como parte del patrimonio cultural, intelectual, moral de Colombia, como algo muy grande, muy bello. Todos los colombianos estamos orgullosos de ese himno nacional. Yo vivo en Francia y en Francia les encanta el himno nacional colombiano porque, saben, aprecian muy bien por la belleza de su música y el contenido literario de eso. Maestro. Por ejemplo, la Marsellesa también es objeto de críticas acá, claro, porque es que tiene frases muy belicosas, pero acá hubo propuestas individuales, pero nadie quiere cambiar la Marsellesa por unas frases que dicen. En fin. Maestro David García, yo me acojo un poco a primero que esto es un proyecto artístico y de reelaboración y que no pretende reemplazar al himno de ninguna manera. Y lo segundo, que sí hay canciones y hay músicas que no siendo oficiales, nosotros no digamos que son un himno de Colombia, pero tienen esa calidad simbólica. Pues cuando yo oigo Colombia, Tierra Querida de Lucho Bermúdez, siento que es una especie de himno de Colombia en cualquier parte del mundo. Claro que sí. Así es, eso se trata de otra cosa, no se trata de destruir lo que llama Eduardo un símbolo patrio y patrimonio de los colombianos. Eso queda así, esta no es la discusión, ni aquí hay discusión sobre el himno nacional. Aquí lo que estamos diciendo es, escuchemos una pieza que se llama Germina Ya y que tiene motivos del himno nacional que representan las diferentes regiones del país y que es hoy en día un país que tiene una representación cultural y una diversidad que está propuesta en esta pieza. Entonces no creo que sea necesario meterse en esa discusión para destruir, nadie pretende eso, por lo menos nosotros no. Hay personas que sí lo han querido cambiar y aquí hay una cosa importante. Eduardo, que vive en Francia, sabe que al himno nacional de Francia le ha modificado una parte del texto porque no correspondía a la actual época. Entonces eso deben decidirlo no nosotros, no la Filarmónica, no los legisladores de la sociedad que representan a la sociedad. Y la sociedad misma escogerá cuándo quiere escoger cuál tipo de himno quiere tener. Como Gustavo estaba relatando ahora, por ejemplo, en el apartheid, cuando se acabó el apartheid, pues lo que hicieron fue unir una parte de la música que existía antes y lo que recogía después a toda la población de África, hicieron de eso un himno que tiene, entre otras cosas, lo cantan en 5 idiomas, incluido el inglés, y ese es el consenso que tiene, pero nosotros no vamos a cambiar ese himno ni nadie está diciendo que se reemplace. Pues ahí tranquilidad ahí, Eduardo. Usted sí, Eduardo, le hago una pregunta porque veo que es una persona que recorre muchos escenarios de la cultura. ¿Usted le quitaría el AK-47 a la bandera de Mozambique? Yo no, es decir, lo que me preocupa es esta comparación que David hace entre Sudáfrica y Colombia, cuando él habla y hace el elogio del nuevo himno nacional de Sudáfrica.
tan pronto se acabó el apartheid, entonces hubo un nuevo himno nacional que habla de la concordia nacional y una cantidad de cosas que además no existen realmente en Sudáfrica en este momento. Me parece que es injusta poner en paralelo a Colombia con Sudáfrica post-apartheid. Colombia jamás fue un régimen de apartheid. Hay que respetar un poco la memoria de lo que es Colombia y de lo que ha sido Colombia. Todas las dificultades que tiene desde el punto de vista de su régimen político pueden ser ciertas. Sin embargo, Colombia es un país democrático que siempre ha defendido su democracia a pesar de todos sus ataques de más de 60 años contra su sistema político. Entonces, esa comparación apartheid Colombia me parece injusto y que muestra un poco la tendencia sesgada a presentar ese debate. No son capaces ustedes de presentar francamente el debate de fondo que tienen ni el objetivo que tienen, sino que se van un poco por las ramas y nos presentan una cosa edulcorada para que aceptemos ese cambio fundamental que tratan de hacer en las instituciones. Eduardo, mire. Eso es lo que yo por ejemplo, le propongo a David García Rodríguez que documente más a la opinión pública y envíe el texto completo del nuevo texto que dice que existe sobre el himno nacional, porque por ejemplo yo no he visto nunca el texto completo, la alternativa al poema de Rafael Núñez. El país debería conocer esos textos y circularlos y invitar a todo el mundo a que se pronuncie sobre esa cuestión. No dejar que ese debate se cocine entre 3 o 4 personas en la Universidad Nacional y gracias al silencio de las autoridades, porque además yo culpo y yo acuso al gobierno de Duque de haber sido completamente indiferente frente a esa discusión que comenzó en el Consejo de Bogotá, en la Universidad Nacional, y que el ministro de la Cultura ni de Educación no hicieron ninguna hicieron ninguna observación a esa desviación que se estaba dando en medio de del mes de junio y de mayo del año pasado. Eduardo, mire, precisamente eso era lo que queríamos. No vamos a resolver esto aquí en 6 AM hoy, ni mucho menos. Está puesto como tema del día. En las redes sociales los colombianos están opinando. Es un debate válido como cualquier cosa en un país libre donde se puede hablar. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo para usted. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Maestro David García, muchas gracias. Y queda planteado el asunto de la modificación de los símbolos patrios, que no es lo que usted está proponiendo, sino simplemente una elaboración artística alrededor de esas inquietudes. Sí, muchísimas gracias por esa reflexión y lo que yo llamo es a que escuchemos esta pieza nueva. Es una pieza musicalmente de mucho valor y que pues también llama a reflexionar sobre muchas cosas. Entre otras cosas, Gustavo, me gustaría mencionar que el propio gobierno nacional lanzó una versión diferente con la Sinfónica Nacional, con un arreglo de Juan Antonio Cuellar, el propio gobierno nacional. Claro, la Sinfónica es de orden nacional y recordémosle a los oyentes que la Filarmónica es del distrito, es de Bogotá. Gracias, maestro, muy amable.